Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Volvimos después de larga ausencia. Volvieron después de las vacaciones. Exactamente, unas hermosas vacaciones. Bien. Volvimos descansados, renovados, con todas las pilas, nuevas ideas. Muy bien. Así que... Volvieron más jóvenes. No, trajimos más jóvenes. No, y volvieron más jóvenes. ¿Te parece? Sí, ya sé que hay un canje con un centro de estética. Ya Sí, lo ya sé, sabía, ya lo sabía. sé. ¿Tenemos canje? ¿Algo? ¿Alguien para agradecer? Tenemos para agradecer a la imprenta Arnau por este banner de Cronopios, que es nuevito, lo estamos estrenando. Bien, así que muchísimas gracias a la gente de Montero de Imprenta Sí, Arnau. de Imprenta Arnau. Muchísimas gracias por el banner, nuestro primer canje. Estamos canje. Y la gestión de Ceci, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos nueva co-conductora. Así es. Muy buenas noches a todos los que están escuchando, los que nos siguen por el streaming. Buenas noches, Ismael Nieves. Un placer volver a compartir este programa y este espacio tan lindo con ustedes. Ceci González, que va a compartir la conducción conmigo. Una alegría que estés acá. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio y por la voz. Así que nada, vamos a cronopiar un poco en torno a la situación internacional en el día de hoy. Y un poco también, digamos, marzo, que hablamos mujer, derechos humanos, y tenemos como muchas cositas lindas. Mes cargado. Bueno, este fin de semana también dio mucho que hablar. Vimos, por suerte, no sé si tendrá fin, este loco que se cree Dios, que se cree apoyado por los dioses. Ya veo que está llegando a su fin. También fue el bombardeo de Irán. Que yo sé un poquito de geopolítica, vos por ahí sos un poquito más política que yo soy más de la historia. Comprendo, un poquito viendo, pensando en las jugadas del TEC. ¿Vos, Nieves, jugabas al TEC? Nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? No. Bueno, ¿sabes lo que era el TEC? Sí, por supuesto. Claro. A ver. Ah. Era un juego donde tenías que conquistar países, ir comprando y hacías tus canjes. Bien. Tenía sí. todo, distintas estrategias y objetivos estrategas. Exactamente. ¿Verdad? Por eso había que pensar mucho. Por eso Exactamente. no Yo me veo gusta. así hace unos años. Ucrania fue invadida por Rusia, hay una guerra, como sabemos, y le ha costado a los europeos la suba del gas. Así es. En enero cae Maduro. Calculo que Estados Unidos ya se está haciendo del petróleo, ya se lo hizo, no hubo. Antes se molestaban en ocultar lo que realizaban, hoy no, lo hacen abiertamente. Y una vez que tenés todo el petróleo, para Estados Unidos es fácil controlar el 15% restante que quedaba del petróleo mundial, que lo tiene Irán. Pero yo no sé mucho, así que vamos a llamar al experto. Bien, y le damos las sí. gracias por participar, que lo va a presentar nuestra querida Cecilia. Así es. Hoy el mundo, martes 3 de marzo de 2026, vuelve a mirar el Medio Oriente con preocupación. Esta tensión que están viviendo entre Israel e Irán ha crecido lamentablemente, y bueno, muchos se preguntan si esto tiene que ver con algo histórico, ¿sí? O con algún marco, digamos, que tenga que ver con la parte que altera el equilibrio global. Para esto nos va a colaborar, a desarrollar un invitado especial que está en comunicación telefónica, Matías Casiagüe. Es licenciado en Ciencias Políticas, geopolítico, periodista, forma parte de la investigación en CLAE, ahí me ayuda Ceci, sí, que el Centro Latinoamericano de Análisis estratégico. Bien, y también es secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional. Así es. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo. Gracias por la presentación. Solo una pequeña aclaración. He dejado de ser hace un tiempo secretario general de la universidad, pero bueno, todo lo demás se agradece. Acabamos de despedir a nuestro productor. No, por favor. Sé que todavía circula mi firma en algunos lugares de esa manera, así que sé que es error mío, ¿está? Todo error mío. No, perfecto. Bueno, ¿qué nos podías contar? Acá tenemos a nuestra profesora en política. Te cuento que esto es un programa hecho por profesores. Muy bien. Así que bueno. Cronopios. Bueno, buenas noches, Matías. Queríamos preguntarte, que estuvimos viendo algunas entrevistas anteriores tuyas, unos meses anteriores,
donde era bastante cauteloso para hablar de o de definir lo que estaba pasando en Medio Oriente como una guerra, pero ahora sí escuchamos hablar de un umbral de una guerra inminente. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Sí, la guerra, digamos, en una dimensión más multinacional, hace rato que viene siendo el signo común de nuestro tiempo, ¿no? Si uno hace un repaso, me atrevo a decirte, desde el marco de las primaveras árabes en general, estamos hablando de un horizonte temporal de 2012, 2013, o sea, más de 10 años, uno ve que recurrentemente los conflictos armados están presentes, ¿no? Está esa famosa frase del Papa Francisco, que en su momento definió que estábamos viviendo una guerra mundial por partes, ¿no? Una guerra mundial fragmentaria, que tiene, por supuesto, uno de los epicentros del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Pero no podemos descuidar nunca la situación de guerra que se vive en el Donbass ucraniano entre Rusia y la OTAN, como un epicentro muy grave del conflicto internacional. No podemos obviar algunos escenarios en África, particularmente el escenario hoy que está más activo y que genera mayor tensión es el escenario de Sudán. Y ni hablar de lo que acontece en Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente que siempre fue una región muy conflictiva, históricamente lo ha sido, desde la primavera árabe en adelante aún más, ¿no? La primavera árabe, recordemos que transmutó en la guerra en Siria, ¿sí? La guerra más prolongada del siglo XXI, una guerra que tuvo a fines del año 2023, a inicios del año 2024, un cambio de régimen político, ¿sí? El nacionalismo panarábigo de Bashar al-Assad dejó lugar a cierto fundamentalismo sunita con Al-Yara, con Mohamed Al-Yara, el actual presidente del gobierno de transición siria, ¿sí? Y creo que sin lugar a dudas Medio Oriente escaló en general en el conflicto internacional a partir de la operación Tormenta de Al-Aqsa del grupo Hamas y del conjunto de la resistencia palestina, ¿no? Y la respuesta militar desproporcionada, ¿no? Sobre población civil inocente, ¿no? Que investiga hoy la Corte Penal Internacional como genocidio, ¿no? Nos referimos al genocidio palestino en manos del gobierno de Benjamín Netanyahu por parte de Israel, ¿no? Entonces, todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente desde octubre del 2023 tiene como telón de fondo la cuestión palestina, ¿no? Se diga o no se diga, lo que acontece en Medio Oriente siempre tiene el tema palestino y lo que acontece en Gaza, ¿no? Tristemente en Gaza, recordemos que hay aproximadamente 90.000 muertes, de las cuales son 19.000 son niños, un 70% son mujeres, niños y adultos mayores, y que las cifras estimadas en realidad por la cantidad de población desaparecida, es decir, cifras no oficiales de personas contabilizadas e individualizadas, hablan de la muerte de aproximadamente 180.000 personas, ¿no? En una porción muy pequeña de territorio, que son 20 kilómetros de ancho por 40 de largo, eso es la Franja de Gaza, donde viven 2.2 millones de personas, vivían 2.2 millones de personas, y estamos hablando de una estimación de muertes de 180.000, ¿no? Estamos hablando de un número más que importante, estamos hablando de casi el 10% de la población, ¿no? Entonces, ese drama es el que calienta la cuestión del estrecho de Al-Mandeb y los yemeníes, los famosos hutíes. Eso es lo que genera, por ejemplo, el conflicto entre Israel, el Estado de Israel y la organización libanesa Hezbollah, ¿sí? Eso es lo que está de telón de fondo, incluso en el propio cambio de régimen político en Siria, ¿no? La cuestión palestina, ¿no? Y ese conflicto árabe-israelí en términos generales
y lo que acontece en Gaza es lo que da marco a lo que pasa en Irán, ¿no? Irán es el eje de lo que se llama, la cabeza de lo que se denomina como el eje de la resistencia islámica, ¿sí? Donde están los hutíes, donde está Hezbollah, donde está la yihad islámica, el propio Hamas en territorios palestinos, ¿sí? Y lo que hoy se manifestó ya como guerra, directamente como guerra, es sin lugar a dudas las pretensiones israelíes, mejor dicho, ¿no? Y estadounidenses de efectivamente provocar con esta guerra un cambio de régimen político en Irán, ¿no? Y que con ello se garantice en la concepción de ellos, ¿no?, la seguridad de Israel en la región, ¿no? Bien. Algo que, bueno, es lo que hoy está en discusión. Ahí en ese punto te quería preguntar, porque estuvimos leyendo una nota periodística tuya en el Destape, que habla de la Junta de Paz de Trump en Washington, y queríamos preguntarte también, digamos, si hay una nueva configuración de paz, del concepto de la paz o de las formas de gobernanza, que tiene que ver, digamos, el nuevo concepto que se le da a la guerra como una cartera de inversión financiera. Exactamente, sí, la solución neoconservadora, trumpista, de la situación en Gaza es efectivamente montar por sobre el genocidio. Digo, yo reitero esta idea, no estoy hablando incluso sin abrir juicio de valor. Digo, la Corte Penal Internacional está investigando a Netanyahu y al gobierno del Likud, ¿no?, y de las otras, de la extrema derecha israelí, sí, las está investigando por genocidio, e incluso ha pedido la captura internacional de Netanyahu, de su ministro de Defensa, de su ministro de Finanzas, de su ministro de Seguridad Interior. No estamos hablando de cosas con carga ideológica que a veces en este país pasa, sí, ¿no? Sino que efectivamente hay hechos concretos, hay accionar de probablemente el principal organismo internacional de justicia al respecto, por una demanda presentada ni más ni menos que por Sudáfrica, con su historia del apartheid, ¿no? Por Sudáfrica y la historia del apartheid, respaldada esa demanda por otros 54 países, ¿no? Entonces, en ese contexto, la solución neoconservadora es arrojar un manto de impunidad sobre ese genocidio palestino, ¿no?, construyendo, ¿no?, esta idea de la nueva Gaza, ¿no?, convirtiendo a Gaza en un proyecto inmobiliario anclado en mecanismos de valorización financiera de grandes bancos transnacionales de origen angloamericano, particularmente el JP Morgan, ¿sí?, y con ello construir literalmente encima de la muerte de palestinos y palestinas inocentes una nueva Gaza, ¿no?, construida con una dinámica de cadenas hoteleras, digamos, de inversiones inmobiliarias ancladas en mecanismos de valorización financiera de las inversiones, ¿no?, prometiendo el gobierno de Estados Unidos $10.000 millones iniciales para iniciar ese proyecto. Otros países, entre ellos algunos del Golfo Pérsico, de la región de Medio Oriente, otros $7.000 millones, ¿no? Y como que si esa inversión resolviera la justicia que reclama el pueblo palestino, ¿no? Entonces es tremendo lo que acontece, y pareciera que la paz es un negocio inmobiliario, ¿no? Y no un hecho de moral, de justicia, de ética y de humanidad, ¿no? De ética y de humanidad, de ética de qué es lo humano, ¿no? Sí. ¿Qué es lo humano? Y esto es muy denso, tiene una densidad muy compleja, porque el gran promotor de esa iniciativa inmobiliaria, anclada, repito, a mecanismos de valorización financiera, es Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, es el marido de Ivanka Trump, ¿no? Y recordemos que Trump es, antes que nada, un magnate inmobiliario y de la industria de la construcción del estado de Nueva York, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a mezclarse incluso la dimensión de lo público con los negocios privados, ¿no? Con un mecanismo que, si lo hiciéramos en el tercer mundo, sería un escándalo de corrupción, ¿no? Pero bueno, como lo hace el presidente de la Casa Blanca, claro, nadie se horroriza, ¿no?
Sí, otra pregunta importante que nos parece importante es saber cuál es tu postura frente al rol de los BRICS. ¿Qué pasa con los BRICS en esta guerra latente, en este conflicto bélico tan latente? Los BRICS, lo que ha pasado, sobre todo desde que efectivamente la decisión... Porque hay que recordar algo que es importante, o se llega a este escenario de guerra entre Israel y Estados Unidos atacando a Irán luego de que se celebrara la tercera ronda de negociaciones entre las partes interesadas, entre las partes hoy en conflicto, ¿no? Estados Unidos, Israel e Irán, ¿sí? La tercera ronda de negociaciones con mediación del gobierno de Omán, un gobierno de uno de los pequeños países del Golfo Pérsico, ¿sí? En que la tercera ronda se celebró en Ginebra. Esa tercera ronda de negociaciones cerró el día 25 de febrero y el día 28, ¿sí? Por la madrugada, iniciaron los ataques, ¿no? El canciller de Omán, la persona encargada de esas negociaciones indirectas, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán, clausuró esa tercera ronda de negociaciones con la promesa de una cuarta ronda de negociaciones y hablando de que había habido avances significativos. Es decir, estamos hablando de algo muy grave en términos de diplomacia internacional porque una de las partes, ¿no? Sentadas en una mesa de negociación, estaba planificando un ataque sobre la otra, ¿no? Un ataque militar sobre la otra, ¿no? Un accionar, digamos, que dinamita cualquier principio de confianza, de diálogo, de negociación internacional, ¿no? Al nivel de lo que estamos hablando, ¿no? Es la principal potencia, la principal economía mundial que se sienta a negociar en una mesa solo como pantalla para justificar un ataque militar, ¿no? En menos de 48 horas. Entonces eso le incorpora una dimensión de muchísima complejidad. ¿Y por qué lo digo esto? Porque también esa complejidad la vemos del otro lado. Esa complejidad la vemos con los países BRICS, que muchos analistas insisten en venderlo como el mundo emergente, como el nuevo mundo, y en parte es cierto. Lo que pasa es que los BRICS no es un bloque homogéneo, no es un bloque uniforme, ¿no? Y hacia su interior evidentemente coexisten proyectos estratégicos, visiones de mundo absolutamente distintas, ¿no? Entonces una cosa es el BRICS que piensa China, que es un BRICS pensado desde una lógica comercial, de expansión del comercio y de la economía mundial. Otra cosa es el BRICS que piensa Rusia, que sí es un BRICS más, si se quiere, de la emergencia de ese nuevo orden mundial, ¿no? De un mundo cuyo epicentro económico deje ser el Atlántico Norte para pasar a ser el Asia-Pacífico. Y otra cosa es lo que piensa el BRICS, lo que piensa India, ¿no? Que lo piensa, que es la tercera economía de ese bloque de países, que piensa los BRICS como en una lógica de costo-beneficio. Y esto lo digo porque lo que ha pasado es que efectivamente mientras se celebraba esa ronda de negociaciones en Ginebra, Suiza, India, Narendra Modi, el primer ministro de India, visitó Israel y firmó acuerdos militares de cooperación militar con Netanyahu. Y eso significó un corrimiento de India de la alianza BRICS, de las pretensiones de la alianza BRICS, donde también está sentado Irán, ¿no? Porque los países BRICS se han ampliado y Irán es miembro pleno ahora de esa alianza de países emergentes. Entonces, habla de la complejidad de este mundo, ¿no? Porque evidentemente Irán no cuenta con un respaldo uniforme del bloque de los países BRICS, ¿sí? Y sí me inclino a decir que Irán sí tiene un respaldo absoluto, cerrado, de parte de Rusia. Hoy es uno de los, se estima que es uno de los proveedores militares de Irán en este conflicto armado, sobre todo si este conflicto armado se extiende en el tiempo, que es una presunción hoy la más probable, la más cierta, de que esto se instale como una guerra duradera, y una dinámica mucho más pasiva en el terreno diplomático y militar, pero sí activa en lo económico de parte de China. Irán vende el 90% de su petróleo a China y por el momento no hay señales de la interrupción de la importación china del petróleo iraní, ¿no? Que recordemos que es la cuarta potencia petrolera del mundo. Bien.
La verdad es que lo escucho, yo tenía una idea de los BRICS, qué sé yo, que por ahí me imaginaba, digo, va a ser como una alianza también militar, pero como lo planteas tan claramente, donde cada uno tiene sus intereses. Nos gustaría, bueno, el tiempo de acá de la radio es por ahí tirano, pero nos gustaría que volvás, nos vayas contando próximamente, de acá a 1 o 2 semanas, si nos podés visitar de nuevo, aunque sea de manera virtual. Sí, a disposición absoluta. Tengo amigos en la UNT, así que voy a tratar de ir también prontamente y un placer conversar. Perdón por ahí que me tomo los tiempos. Pero para encontrar un poco los fundamentos, ¿no? Que es por ahí importante. Y espero que cuando vengas acá a Tucumán, vengas a nuestro programa para que te tengamos en vivo. Sería un placer, Matías. Sí. No, por favor, el placer es mío, de verdad, gracias. Muchísimas gracias, Matías. Y vamos a una pausa musical cortita y ya estamos volviendo con más cronopios.